Ahora mismo Venezuela es un país violento para las mujeres que hacen política. Súper violento. Yo creo que este año está demostrado que es uno de los países más complicados para que las mujeres hagamos política. Y fácilmente, justo este año, el 27 de octubre, se cumplen 78 años de que las mujeres pueden votar, del derecho a poder votar y a ser elegidas. Y este año en las elecciones presidenciales, a 2 mujeres le negaron su derecho a poder ser elegidas, que no las dejaron inscribirse. Y lo peor de todo es que el 100% del tarjetón electoral estuvo conformado por hombres. Entonces, ¿de qué vale todo ese trabajo que hicieron nuestras antecesoras, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, aquellas mujeres políticas que lucharon en un mundo bien difícil, donde los titulares del periódico en Venezuela en ese momento decían, bueno, que la mujer tenía que irse a la cocina, que era el marido o el hermano mayor o el tío era quien le iba a decir por quién iba a votar, porque se creía que no teníamos criterio propio ni capacidad de decisión? Y vemos cómo todas ellas lucharon porque nosotros pudiéramos votar y poder ser electas, y ahora hoy en día se vulnera. No solo se vulneró el derecho a ciertas mujeres a ser elegidas, que no la dejaron inscribirse, sino que aparte se vulneró el derecho de la soberanía al voto, porque se irrespetó la soberanía popular y se irrespetó lo que dictó el pueblo venezolano el 28 de julio. ¿Y nosotras para cuándo? Hola Evelyn, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Estamos demasiado felices porque hoy tenemos una invitada de lujo y además una invitada que es con la que me gusta conversar sobre este tema. Okay. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Francelia, gracias por la invitación. Feliz siempre de trabajar en conjunto con Nosotras por Todas. Mira, ¿qué te parece este nombre? ¿Y nosotras para cuándo? Estamos ahí. Me gusta. Así nos llamamos. Así como estuvo de moda y el anillo para cuándo, sí. Nosotras para cuándo. Nosotras nos agarramos allí y por eso el podcast se llama ¿Y nosotras para cuándo? Porque es una pregunta, o sea, la paridad para cuándo, los derechos de las mujeres para cuándo, la igualdad para cuándo. Y este año hay mucho que hablar de eso. Sí, sobre todo este año, ¿no? Sí. Eve, y para comenzar quería preguntarte tu análisis. Ahora mismo Venezuela es un país violento para las mujeres que hacen política. Súper violento. Yo creo que este año está demostrado que es uno de los países más complicados para que las mujeres hagamos política. Y fácilmente, justo este año, el 27 de octubre, se cumplen 78 años de que las mujeres pueden votar, del derecho a poder votar y a ser elegidas. Y este año en las elecciones presidenciales, a 2 mujeres le negaron su derecho a poder ser elegidas, que no las dejaron inscribirse. Y lo peor de todo es que el 100% del tarjetón electoral estuvo conformado por hombres. Entonces, ¿de qué vale todo ese trabajo que hicieron nuestras antecesoras, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, aquellas mujeres políticas que lucharon en un mundo bien difícil, donde los titulares del periódico en Venezuela en ese momento decían, bueno, que la mujer tenía que irse a la cocina, que era el marido o el hermano mayor o el tío era quien le iba a decir por quién iba a votar, porque se creía que no teníamos criterio propio ni capacidad de decisión? Y vemos cómo todas ellas lucharon porque nosotros pudiéramos votar y poder ser electas, y ahora hoy en día se vulnera. No solo se vulneró el derecho a ciertas mujeres a ser elegidas, que no la dejaron inscribirse, sino que aparte se vulneró el derecho de la soberanía al voto, porque se irrespetó la soberanía popular y se irrespetó lo que dictó el pueblo venezolano el 28 de julio. Y además yo decía cuando vi ese tarjetón, yo ese tarjetón lo llamé el tarjetón de la vergüenza. Y tuve algunas conversaciones con algunos de los candidatos del tarjetón de la vergüenza. Y me acuerdo que mi pregunta siempre era la misma. O sea, yo iba a ese espacio a ser disruptiva en el sentido de que yo decía, señor, ¿cuál es su postura ante este tarjetón donde todos los candidatos son hombres? Entonces, también te encuentras con que los propios hombres líderes que finalmente pudieron ser candidatos no tenían ni siquiera una postura de solidaridad ante las mujeres porque que no pudieron ser candidatas, sino bueno, mi postura es que voten por mí. Pues, esa es mi postura. Es que ¿no? Ni siquiera lo tienen en el panorama, o sea, es que no ven ni siquiera que ahí hay un problema, en que no hay una mujer candidata. Exacto, ¿no? Y sobre todo en un país donde hemos visto desde el propio gobierno que se diga, se autodenomine como feminista. Entonces decimos, bueno, si esto es así, ¿por qué las mujeres no pueden participar? Pero no solo es que las mujeres que querían participar no pudieron participar, sino que la ciudadanía no tuvo la oportunidad, se le negó el derecho de poder elegir a una mujer, de poder votar por mujeres en ese contexto. Y además,
es importante que podamos hablar de la violencia política porque no solo no tenemos leyes de paridad, que para nosotros ya eso es un problema importante, porque hace que nosotras tengamos menos del 30% de la posibilidad de optar a los cargos, que ya vamos a conversar un poco sobre eso, sino que no tenemos tampoco una legislación, no tenemos protocolos que protejan a las mujeres, que igual insistimos, porque somos tercas y lo vamos a seguir siendo, en participar, aunque tengamos estos espacios restringidos hasta que logremos alcanzar una verdadera igualdad, pero no lo podemos hacer de forma segura porque no tenemos protocolos que nos protejan, ¿no? Sí, sí, ni está tipificada la violencia política contra las mujeres. Entonces, lo más cercano que hay es la violencia institucional, pero sin embargo ahí no se ataca verdaderamente lo que se trabaja en la política. Y cómo distinguir eso, ¿no? Porque muchas veces la gente como que no sabe diferenciar cuál es ese tipo de violencia. Y ahí lo vemos en los estereotipos que hay sobre las mujeres que hacen política, que son candidatas o que están en un puesto de toma de decisión. Se hizo un estudio, incluso, o sea, eso está respaldado, en el 2022, donde participaron varias organizaciones de la sociedad civil aquí en Venezuela, donde evaluaban los tweets que le hacían a dirigentes políticos y políticas aquí en Venezuela. Y a todas las diputadas, o sea, los insultos eran de puta, loca, gorda, tenía que ver con su aspecto físico, tenía que ver con la instrumentalización de que estaba en ese cargo porque se había acostado con alguien, por el favor de alguien, o que era cuota de alguien, que le pertenecía a alguien. Eran insultos, eso. Y cuando veías el lado de los hombres, los insultos eran ladrón, corrupto, pero iba ya más a la escena política, de su accionar en la política. En cambio, el de la mujer no. El de la mujer tenía más que ver era con su aspecto físico, su credibilidad y su instrumentalización. Entonces ahí vemos que hace falta una legislación para eso. Incluso algo importante de tener una legislación con violencia, donde esté tipificada la violencia política, es porque en campaña tú puedes sancionar a medios de comunicación, a periódicos, que hagan una campaña con sesgo, muy sesgada, ¿no? Que entonces a la mujer que entrevistan, que es candidata, le pregunten por su familia, ¿no? Ay, ¿qué vas a hacer tú tan ocupada por tu familia? Que yo jamás he visto que a un hombre le pregunten eso cuando va a hablar sobre sus propuestas y su programa político. Pero a la mujer siempre, ¿qué opinas tú? ¿Y qué va a pasar con tu familia? ¿Y qué opina tu esposo? ¿Y tu hijo? ¿Y quién te vistió? ¿Y esa ropa? Entonces se cambia por completo la visión de lo que es la mujer política y se le lleva a otra rama. Eso en otros países, por ejemplo en México, eso está legislado y ha ayudado esa legislación, esas sanciones a quienes cometen esos errores, porque aparte eso va con una carga también educativa, ¿no? Porque tenemos que desaprender para reaprender, y ha funcionado muchísimo. Bueno, ahorita México está celebrando a su primera mujer presidenta. Que podemos decir lo que queramos de su ideología, de su inclinación, pero es la primera mujer en un país tan machista como es México, y además es un hito importantísimo. Súper Nosotros importante. en más de 200 años de historia republicana no hemos tenido una mujer presidenta, y hemos tenido si acaso dos con el hito del 28 de julio, dos mujeres que realmente han podido tener una oportunidad real, ¿no? de alcanzar ese hito que es la máxima magistratura, y no lo lograron. Una, bueno, cayó en una trampa patriarcal, y la otra ya sabemos lo que nos pasó porque es más reciente a nosotros. Pero allí, ya que tocaste el tema de la legislación, Evelyn, yo quería que le podamos contar a la gente que nos escucha cómo la violencia política basada en género y cómo poder tipificarlo como violencia política basada en género impide que nosotras podamos participar, cómo esto limita la participación política de las mujeres en todos los sentidos. Sí, porque es algo como, bueno, ese techo de cristal, esa barrera invisible, porque se normaliza. Incluso te puedes encontrar con mujeres que hacen política que te dicen que, bueno, que no hace falta una ley de paridad, que no hace falta un protocolo contra el acoso, porque al final del día es por la disposición de la mujer. Pero eso se demuestra fácilmente viendo cómo funciona el movimiento político en Venezuela, el sistema desde lo interno de los partidos, ¿no? Entonces dicen, no, es que no hay mujeres. Ya va.
Si legalmente, o sea, las últimas estadísticas que se han hecho en el país, somos la mitad de la población. Cuando tú haces trabajo partidista, te puedes dar cuenta que quienes son las secretarias de organización, quienes organizan el partido en las bases, quienes organizan los comités locales del partido, en su mayoría son mujeres, pero no son las que terminan siendo candidatas. Entonces, ya ahí tumbamos el hecho de que no hay mujeres haciendo política. Sí hay mujeres haciendo política. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese trayecto? Ahí hay varias cosas, ¿no? Si hay un tema de que a las mujeres desde que nacemos no nos socializan para ocupar y aspirar al poder y hablar de poder. O sea, ese es un tema ahí en el que nosotras, y bueno, muchas feministas trabajan con eso en la parte política, que es hablemos de que queremos ocupar el poder sin pena, porque no es nada malo. Nosotras también buscamos ocupar ese poder. Y bueno, y podríamos entrar a debates, porque hay debates en la corriente feminista de si queremos ocupar el poder actual, que es un poder patriarcal, o ocupar un nuevo modelo de ejercer el poder. Bueno, o sea, eso nos daría para otro capítulo del podcast, ¿no? Pero lo importante es como entender eso. Luego, que vemos que entonces terminan imponiéndose los liderazgos, el típico caudillismo en Venezuela. Entonces el secretario general del partido en el municipio, el que se termina imponiendo, así no sea el que tenga el trabajo. Y aquí viene otra cosa, que cuando vamos a dar charlas, porque lo hemos hecho en todo el país, ustedes merecen ser candidatas. Cuando vino una de las últimas elecciones, creo que fue la del 2021, estuve en Mérida y estaba reunida con varias mujeres que iban candidatas por la plataforma unitaria. Ellas decían, bueno, sí, es que también había compañeros que se lo merecían. Ellas se sentían como mal por estar ahí, ¿no? Y yo les digo, ¿cuántos años tiene cada una haciendo política en sus partidos? Eran mujeres de varios partidos. Y comienzan a decir, 5, 8, 3, había diferentes. Le digo, ok, ¿y cuál es tu cargo en el partido? ¿Qué experiencias tienes? No, yo recorro el municipio, organizo el partido, hago esto y yo. Y el compañero hombre por el que las están criticando, que supuestamente se lo merece más que ustedes, lleva más tiempo que ustedes en el partido. Ellas, ¿y qué? Bueno, no. En algunos casos, igual que yo, hace más trabajo político que ustedes. Bueno, la verdad es que no. Y yo, tiene un nivel de estudio más alto que ustedes, porque esa es otra, ¿no? Te dicen, no, es que tienen que estar preparadas. A los hombres jamás se les ha preguntado si tienen que estar preparados. Yo creo que hay que prepararse para ejercer la política, pero todos, ¿no? No que juzgue solo a la mujer en eso. Y dije que no, la verdad es que, bueno, yo soy educadora, yo tengo esta profesión. Les digo, se están dando cuenta que no son menos que ellas. Se están dando cuenta que sí tienen el trabajo y la trayectoria política y que sí se merecen ser candidatas, pero que hay una barrera ahí que sin esa ley ustedes no fuesen candidatas. Mira, y fue bastante impresionante cómo eso les cambió la visión a ellas, porque ellas siendo candidatas, ellas se sentían mal por ser candidatas, porque sentían que no se lo merecían, o sea, les habían metido eso en la cabeza. Claro, pero es que nos han dicho toda la vida que somos intrusas, ¿no? Que ese no es un lugar para nosotros, pero además, Evelyn, es que cómo se normaliza, ¿no? Tú decías, por ejemplo, cómo sería de valioso que la legislación pudiera tipificar la violencia política, porque incluso en los medios se dejaría de invisibilizar, ¿no?, nuestro discurso, nuestras propuestas, para visibilizar otras cosas como cuántos hijos tenemos, con cuántos hombres nos hemos acostado, quién nos vistió, si teníamos mucho escote o poco escote, ¿no? Entonces, también dentro de los partidos hay unas violencias que son normalizadas muchas veces, y acabas también de decir algo que a mí me parece alarmante, y es que se ponga la carga sobre la mujer. O sea, si tu compañero de partido te acosó, es porque tú eras la que estabas vestida provocadoramente, o porque tú eres la que lo permitiste, o porque el hombre propone y la mujer dispone, pero es que no es que la mujer dispone, es que la mujer en estos espacios donde además hay relaciones de poder desiguales, desproporcionadas, evidentemente las mujeres no tienen unas herramientas de las que echar mano para enfrentar y prevenir estas formas de violencia que definitivamente, bueno, las arrastras, pero están invisibilizadas, y eso no significa que no existe. Sí. Entonces, bueno, hay algunas que pueden sucumbir a la violencia, que nosotras podemos hablar aquí, pero nos pueden censurar de cómo se manifiestan las más graves, pero las que no sucumben probablemente tienen que elegir o quedarse siempre en las bases, allá en los pueblitos, organizando el sancocho, o simplemente retirarse y abandonar sus carreras políticas. Sí, no, y es importante hablar de eso, de lo que es la relación de poder, para entender por qué es tan grave el acoso, porque mucha gente sigue creyendo en sus hogares que es un tema de disposición de la mujer. Cuando hay una relación de poder, que hay un jefe político, o es tu profesor, o es tu jefe en la empresa, eso cambia
todo en el nivel del acoso y por eso es importante esos protocolos. Y algo que decir también de que no esté tipificado esta violencia política es que estamos hablando de las mujeres que sí se quedaron en las bases, pero hay centenares de mujeres jóvenes que ingresan a la política y se van así de inmediato. ¿Por qué? Y no es porque sean débiles, es que es un sistema demasiado fuerte, violento, agresivo. Y bueno, yo conozco chamas que se metían al partido y se fueron porque no se sentían cómodas con el nivel de acoso. O sea, y eso es una realidad muy fuerte que hay que decir. Hay muchas que ni siquiera siguen en su camino por esa situación, o muchas que comienzan. Yo tenía una amiga que me dice, Belín, yo me empecé a vestir ancho. No es que a mí me gusta vestirme así, pero ancho, puros botones, para poder venir a hacer política, porque no quería que me estuviesen viendo de otra manera. Porque entonces también hay que decirle, veme a los ojos, no me ves aquí. Claro, pero de nuevo, ¿no? Y por eso tan importante, nosotros inauguramos la formación que, te cuento, estamos ahorita en una segunda fase del proyecto, tenemos una segunda cohorte y por eso incorporamos el podcast, pero nuestro primer módulo se llama Lo personal es político y es precisamente evidenciar, ¿no? Por qué esta máxima y por qué es importante comprender que lo personal es político. Y una de las cosas sobre las que reflexionamos allí es precisamente que no puedes poner la carga del sistema y de las desviaciones del sistema sobre las mujeres. O sea, cuando nosotros decidimos vestirnos ancho, aunque no nos guste, es que el sistema nos carga a nosotros, es tu responsabilidad. Si tú eres bonita, es tu responsabilidad. Sí. En criollo venezolano, si tú estás buena, es tu responsabilidad. Si tú te vas porque no soportaste el acoso o porque fue la única forma como encontraste para lidiar con ello, es porque tú no eras lo suficientemente fuerte, eras débil. Y las que se quedan, la carne de cocodrilo, curtida, no está suficientemente curtida porque eres débil y te vas. Y las que se quedan, que no sabemos todas las historias de acoso y de violencia que hay detrás de que se quedan y probablemente puedan escalar un poco más. Entonces, porque ella se quedó, bueno, entonces no es que no hay espacios, no es que no les damos oportunidades, no es que no hay forma segura. Mira, si ella llegó, todas las demás pueden, ¿no? Incluso eso hacía también antes. Hubo una generación de mujeres que también le bloqueaban, porque hay que decirlo, el paso a las mujeres más jóvenes. Yo me enfrenté mucho a eso cuando comencé a hacer política. Yo tengo 15 años haciendo política, ya no soy de las chamitas, sino estoy ahí en el medio, ¿no? Pero yo me enfrenté mucho y después comprendí a los años y entendí, wow, pero es que a ellas les costó tanto, ¿no? Y no es que lo esté justificando, porque hay que aplanarle el camino a las que vienen, ¿no? Pero sí entendí, o sea, sí entendí su motivación. Y la motivación no era por ser una mala persona, era simplemente que le costó tanto llegar a ese espacio de poder que lo estaban cuidando a más no dejar, porque aparte vi que era como algo que pasaba por todos los partidos, o sea, era un tema generacional ahí bien importante y entendí que era lo que pasaba. Y me gustaría contarte una anécdota que me pasó siendo candidata de violencia política, o sea, de esas que son mínimas, pero uno ya está afilado con las lentes de género, ¿no? Yo fui candidata en el 2021 a concejal en Chacao. Estoy con un amigo mío que él es profesor de la UCB y entonces estamos caminando juntos y él me está presentando unos vecinos. Y se encuentra con un profesor, ¿no? También de la UCB. Y dice, no, mira, conoce a Belín, ella es UCBista, politóloga, candidata. Entonces, el señor nunca me veía a los ojos, veía a los ojos solo a mi amigo, ¿no? A mí, o sea, nunca me veía a los ojos y hablaba con él. Entonces, él habla de un tema y yo le digo, mira, yo tengo una propuesta sobre esto y le digo todo, o sea, le lanzo mi speech, ¿no? De propuesta política. Y el tipo comienza a responder a lo que yo dije mirando a mi amigo. O sea, nunca me vio a la cara y yo fui la que di la idea. O sea, y respondiendo a eso, yo me sentí, pero tan vejada. Entonces, él se va y en eso mi amigo se voltea, que yo siempre le hablaba de temas feministas, me dice, acabo de presenciar en vivo lo que me has dicho mucho tiempo. O sea, pero es que fue una cuestión que casi que sí, ni habló conmigo. Y yo, qué terrible. Y esa es solo una pequeña anécdota. Hay miles. Claro. En la Alianza de Mujeres Políticas, una vez hicimos una rueda y todas contaban historias espeluznantes de cómo vivieron esas campañas y todo lo que vivían ahí. Invítame, por favor, porque además hay varias cosas que has dicho, yo que quisiera poder conversar sobre todas, sé que el tiempo aquí es corto, pero es de nuevo entender también que cuando nos socializaron históricamente para entender que esos espacios no son nuestros y después tú dices, ya yo sobreviví todas las violencias, todos los acosos, todos los maltratos, este espacio es mío, o sea, ¿cómo haces para cederlo? ¿Cómo haces para invitar a otros? Porque además te dijeron,
es el embudo. Eso que tú dices que ocurre en todos los partidos es como esa suerte de embudo donde los hombres tienen la parte ancha y a nosotras nos toca la angosta. Entonces nosotras tenemos que matarnos entre nosotras en lugar de cooperar, porque tampoco se nos socializa para cooperar, para trabajar juntas, sino para competir entre nosotros, porque pareciera que, bueno, lo de los hombres, eso no se toca, ellos compiten allá. Yo tengo que competir entonces con las mujeres, porque, y esto es menos. No entendemos que si nos unimos y competimos entonces por ellos, vamos mejor. allá, no lo entendemos, pero no lo entendemos porque no se nos ha socializado así. Nosotras, bueno, se nos puede catalogar de sobaco morado, de axila verde, porque mentes calenturientas, porque hablamos sobre estos temas, ¿no? Y luego, incluso cuando hablamos del acoso, de cómo esas carreras se pueden dejar, es también el acceso, ¿no? También hay unas formas de violencia que ocurren a través del acceso a los recursos económicos. Si tu campaña la tiene que pagar precisamente quien es tu agresor en el partido, evidentemente tú vas a renunciar, ¿no? Claro. O cedes o renuncias. Cedes, pero si cedes, luego te enfrentas a otras formas de revictimización, de violencia, porque luego no ven al agresor. Lo que van a ver es que tú eres una facilota, la regalada, que dije, bueno, ella llegó por el colchón y no llegó por mérito, que no tienes ¿no? autonomía, porque toda la historia de la lucha feminista se basa en eso. O sea, tú te pones a ver, ¿qué nos hace falta para salir de ciclos de violencia? Autonomía económica. ¿Qué pedimos nosotras? Autonomía en nuestros cuerpos, en el derecho, o sea, poder decidir sobre nuestras vidas. Que eso, este es un eslogan muy potente. Eso va más allá del tema del aborto, que es tan polémico. O sea, el tema del poder decidir sobre nuestros cuerpos va desde que eres niña y dices, no le puedo cortar el cabello porque el papá se y molesta. no quiero que mi tío me esté besando. No me puedo esterilizar hasta que no tenga 2 hijos. Es que no te puedes vestir así, es que eres muy gorda, es que eres muy flaca. Es que, o sea, es todo. Es que no quiero que el del partido me acose. Y es eso, y es el del partido me paga, entonces después no puedo como tener la libertad y la autonomía de tomar mis decisiones porque me debo una línea. Exacto. O sea, este tema de la línea política. Entonces pierdes tu autonomía para decidir y hacer una política innovadora y que puedas demostrar un liderazgo emergente. Entonces hay muchísimo que trabajar ahí, ¿no? Porque con el tema del financiamiento eso también Claro, porque además es el tema del acceso a los recursos. La OEA publicó hace como 1 año y medio un informe bien interesante que se lo podemos recomendar, que se llama ¿Dónde está el dinero para las campañas políticas de las mujeres? Y es interesante leer cómo otras mujeres enfrentan la ausencia de recursos económicos, porque no es que no hay recursos que financien las campañas políticas, es que cómo hacen las mujeres para que los recursos lleguen a las campañas de las mujeres. Entonces, claro, también cuando hay relaciones de poder desiguales que incluso pasan por lo económico, ¿cuál es tu poder real de decir que no? Evelyn, esto está muy bueno, pero tenemos que seguir con la estructura de este podcast y ahora tenemos una dinámica. Nosotros pusimos en esta cestica 3 preguntas, queremos que tú tomes una y sobre esa que saques conversamos. Ok, ay Dios mío, vamos a ver qué sale por aquí. ¿Qué papel juegan los partidos políticos en la prevención y combate de la violencia política contra las mujeres? Okay. Bueno, vamos a quitarle la responsabilidad a las mujeres. ¿Qué se tiene que hacer partidos. desde los partidos? Bueno, lo primero que tienen que hacer desde los partidos es, en sus estatutos, es que te puedo dar un to-do list, que se lo vamos a pasar a todos los partidos. Uno, tienen que incluir en sus estatutos la paridad, que sus cargos de dirección nacional, regional y municipales estén conformados por hombres y mujeres en la misma en 60-40%, que puede ser 60 hombres, 40 mujeres, o 60% mujeres, 40% hombres. Por ahí, comenzamos por ahí. 2, protocolo contra el acoso y tener un comité disciplinario en los partidos que de verdad sea con una probidad moral comprobada, con expertas en esa área, con mujeres en esa área, bueno, para llevar los casos de las denuncias que se hagan, que se puedan hacer de manera segura. Porque no es simplemente con escribir un protocolo y decir, lo tengo, mira, aquí está, y lo guindé en la página web del partido. Es que eso al final es quien se atreve a denunciar. Porque después viene la retaliación política. O sea, es todo un trabajo educativo. Bueno, dar charlas de por qué es grave que ocurra el acoso dentro de los partidos políticos, dar charlas a sus militantes, ¿no? Sobre por qué es importante la participación política de las mujeres, que la visión de las mujeres sea involucrada, que las mujeres puedan tomar decisiones. Y luego que haya
primero, transparencia en el manejo de los recursos del partido en términos generales para todos los militantes, pero que aparte haya una buena distribución para las candidaturas, tanto para hombres como para mujeres. Yo creo que con esas tres tareas que son bien difíciles de lograr para el sistema actual en el que estamos, pero si nos enfocamos hacia allá podríamos avanzar muchísimo. O sea, de ponerles más tareas puede haber muchas, pero con esas tres se puede comenzar a tratar de transformar esos sistemas a lo interno, que hay muchísimo que hacer. Claro, porque no basta con hablar de paridad a nivel nacional y de decir, bueno, sí, que la Asamblea emita una ley de paridad. No, bueno, pero si la Asamblea no lo está haciendo, ¿por qué los partidos no comienzan a crear la política de abajo hacia arriba, ¿no? Que para eso existen los partidos. Y que necesitamos el cambio estructural, ¿no? Porque yo no quiero un partido que diga, yo soy Acción Democrática, es feminista, cree en la igualdad, pero demuéstralo, no lo hace. Entonces, yo quiero que los cambios sean estructurales, no el discurso, qué bonito es el discurso, qué bonito el lenguaje inclusivo, porque es importante porque visibiliza, porque la simbología es importante, pero primero vamos a estos cambios para que se comience a ver de verdad que hay un liderazgo femenino fuerte pues en todos los partidos. Y Evelyn, ¿cómo sientes en términos de nuevo de tu evaluación, que sabemos que eres una de las mujeres que para muchos de nosotros eres un referente, tanto en el tema de la promoción de la participación política de las mujeres, pero además eres feminista manifiesta? ¿Cómo sientes tú que ha sido, digamos, la respuesta o que se ha impulsado para generar estas transformaciones desde el movimiento de mujeres de Venezuela o el movimiento feminista? Mira, cuando yo comencé a hacer política hace 15 años, estos temas ni los conocía, o sea, no se hablaba, no había formación en esta área, no tenía una red de mujeres aliadas de otros partidos que le pudiera decir, mira, me está pasando eso, ayúdame porque lo voy a denunciar en redes, y sé que hoy en día sí hay ese apoyo, esa sororidad, esa réplica, ese respaldo. Hoy en día incluso hemos visto que al tener ese respaldo podemos tener posiciones propias como una visión bien sea generacional, de género, pero cuando nos respaldamos y damos la rueda de prensa y hablamos en conjunto de diferentes partidos, nos sentimos apoyadas. O sea, es un tema como que no estamos solas, ya se habla de esto. En los partidos hoy en día se dan muchísimas más charlas de lo que es violencia de género, participación política de las mujeres, lo he visto. Yo estaba en Táchira dando talleres sobre eso y me encontraba a Liz Carolina Jaramillo dándoselo a las mujeres de Primero Justicia. Eso no se veía hace unos años en ninguno de los partidos. Hoy en día vemos mujeres de partidos que no solo está el hijo, o sea, les puedo nombrar muchísimas mujeres que están haciendo eso. Está Zuleika Meneses, Fabiana Santamaría, Xiomara Sierra en 20 Venezuela, o sea, y todas ellas en sus partidos dan esas charlas. Y bien no son las responsables de los temas femeninos, o sea, porque es que esto es un tema que para nosotras es transversal, o sea, no es que buscamos como el trabajo de una secretaría en particular, sino prácticamente somos evangelizadoras, o sea, lo que queremos es que se entienda que esto es importante. Primero Justicia hizo su protocolo contra el acoso, ya es uno, la UCAP, la UCB, y todo esto es gracias a un movimiento feminista que si bien no es de los más fuertes de Latinoamérica, en comparación a Chile, Argentina, Colombia, bueno, es un movimiento que ahora se siente y no es porque no existió anteriormente, o sea, nosotras le debemos aquí a mujeres políticas, bueno, reformas del Código Civil, el derecho a votar, miles de cosas. La patria potestad sobre nuestros hijos. Me refiero, por ejemplo, cuando yo estaba adolescente, en mi primera época universitaria, eso sí, estaba como muy apagado, y después ahorita yo siento que hay como, tienes a quién recurrir, hay más mujeres alzando la voz, hay más mujeres, aunque no seamos la mitad, hay más mujeres diciendo, eso está mal, no lo apoyo. Y este año fue fabuloso y yo creo que hay que reconocerlo. A nosotros a veces nos cuesta reconocer el trabajo o sea, el trabajo de otras líderes políticas, y yo creo que lo que ha hecho María Corina, y sin necesidad de que ella se autodenomine como feminista, porque nunca lo ha hecho, pero yo creo que hasta sin darse cuenta ya no sabe lo que está logrando para las mujeres que hacemos política. El trabajo de ella desde el año pasado y este año, liderando todo este movimiento social de base por la democratización de Venezuela, teniendo una coherencia en su discurso, siendo tan consecuente, tan valiente, incluso hasta venciendo cosas
renovando la manera de hacer política, ¿no? Ella le está abriendo un espacio importante. Yo, que como te decía, tengo ya más de una década haciendo política, muchas veces cuando hablaba de estos temas, las mujeres haciendo política, tienen que liderar, la receptividad era media. Desde que está María Corina liderando este proceso, que iba a las asambleas, y este es el año de las mujeres, tenemos que demostrar que estamos preparadas para dar el cambio que verdaderamente necesita Venezuela. La gente aplaudía, hombres y mujeres, de todas las edades, y decían, es verdad, le toca a las mujeres. Y yo les decía, mira, si nosotros, podemos hacerlo bien en nuestro trabajo, en el hogar, en muchos aspectos, dennos la oportunidad de gerenciar el país, que yo creo que lo podemos hacer. Ojo, no hay que idealizar, puede haber mujeres autoritarias, puede haber mujeres corruptas, es importante como entender eso, ¿no? Porque si buscamos la igualdad, también es que aplica la ley, ¿no? Para todo el mundo, pero es que no nos han dado la oportunidad ni siquiera de demostrar eso. Sí, claro, eso. Son tan malas que mejor que no lleguen. No hemos llegado, pero ¿sabes qué? Que me gusta mucho, hay dos cosas que yo quería decir, y una es que cuando hablaste de que ya ahora puedes encontrarte en otras mujeres de otros partidos, puedes acudir a otras mujeres. Yo recuerdo cuando nosotros tuvimos la primera corte, Nosotras por Todas, quisimos hacer un focus group, una consulta para preguntarle a las mujeres de los partidos precisamente, mira, ¿sobre qué hablamos? Porque además no queremos ser un programa más de liderazgo femenino, no queremos ser un programa de empoderamiento femenino, queremos que esto sea un programa para las mujeres que quieren habitar la política, ¿no? Y yo me acuerdo que yo acudí a ti, Evelyn, cónchale, mira, queremos hacer esto, y tú de una vez, mira, te tengo esta, y las mandaste. Y todas fueron porque tú las mandaste. Había unas que me decían, yo no sé qué hago aquí, yo no sé qué es esto, pero a mí me mandó Evelyn. Y todas fueron. Pero luego, a pesar de que todas las mandaste tú, nosotros hacíamos una pregunta en el Focus donde le decíamos que quiénes eran sus referentes de liderazgo político femenino. Y entre ustedes, entre ellas, no se reconocieron. Algunas nombraron a Tamara, algunas nombraron a Irene, pero entre ellas no se reconocieron. Claro. Evelyn, esto está sabroso, pero llega un momento en el que queremos que elijas una de dos opciones. Ninguna de las dos son agradables a veces. Quisimos verás aquí que tenemos sobre rojo y sobre azul porque queríamos hacer la alegoría de la Matrix, ¿sabes? Cuando Morfeo le dice a Neo que si se queda, pasa una cosa, y si se va, sale de la Matrix, pasa otra. Entonces vamos a ver si aquí rompemos la Matrix. Si escoges el sobre azul, tendríamos un presidente en Venezuela que aplique la legislación vigente sobre violencia basada en género. La que ya tenemos. Si escoges ese. Pero si escoges el rojo, podríamos tener una presidenta que cree un nuevo sistema de protección, pero esto se va a tardar mucho más. ¿Qué prefieres? El sobre rojo, sin duda, porque es que algún día hay que comenzar. Es que ya va, si ahorita no atajamos la desigualdad de género, se nos va a llevar más de 200 años lograr esa igualdad. Si tenemos hijas, ni nuestras hijas, ni nuestras nietas la van a ver. Entonces, prefiero la mujer, así se tarde, pero que ya lo inicie. Eso es importante. Mira, las mujeres que lucharon porque pudiéramos usar pantalones, porque pudiéramos estudiar, muchas de las que lucharon por el derecho al voto, a lo mejor ni siquiera disfrutaron y a ser elegidas, ni siquiera pudieron ser candidatas, pero es que ellas no estaban pensando solo en ellas. Entonces, prefiero a esa mujer, así yo no pueda ver el cambio, pero que se genere el cambio a futuro. Y además yo siento que, no tiene sentido volver a insistir sobre una legislación que no se aplique, aprobar una ley que luego no tenga reglamento, que luego el propio Estado no genere todo un aparataje que permita aplicarla. Entonces yo diría, si hemos perdido tiempo teniendo la ley de adorno, entonces, démosle tiempo a las mujeres. Tenemos como 15 años en Estado de Anatomía en este país, aquí no se vamos a transformarla. Entonces, Evelyn, ahora queremos que fijes posición sobre un tema, y es precisamente, es sobre lo que hemos venido hablando, ¿no? Y queremos que nos cuentes y que fijes tu postura, ¿no? Sobre todo las mujeres que participan en partidos, que tienen su militancia, pero que no están en las grandes ciudades y que enfrentan unas formas diferenciadas, donde además hay unas intersecciones que ellas enfrentan. ¿Cuál es tu postura como líder de un partido sobre esas cosas que tenemos que hacer para proteger a esas mujeres que no están tan visibles? Mira, sobre todo a las mujeres de los estados, que fuera de la capital, pues. Mira, lo más importante ahí es, uno, escucharlas. Porque es que también el tema es que los que vienen a Caracas a hablar con los jefes de los partidos son los hombres, ¿no? Entonces cuentan a su manera la situación de lo que esté pasando en los estados, eso se ve mucho. Entonces ahí es más, cambio.
¿Qué tenemos que hacer? La dirigencia nacional tiene que ir a los estados, tiene que reunirse con toda su militancia, con hombres y con mujeres, y poder hablar y poder tomar acciones concretas. Si una mujer te está denunciando cierta situación de violencia política contra ellas en su estado, bueno, hay que tomar decisiones, hay que hacer una evaluación, investigar y tomar decisiones en el partido para que ellas se sientan confiadas y puedan seguir dando lo mejor de ellas para el partido y para el país. Porque al final, si tú tienes una militancia segura, que se siente en un espacio de confianza, va a dar lo mejor de sí en ese trabajo por el que todos hacemos política. Los que nos inscribimos en un partido buscamos, bueno, estar en los partidos para llegar al poder y llegar al poder, bueno, para poder transformar el lugar donde vivimos, nuestra comunidad, nuestro municipio, etcétera. O sea, creo que hay que ir a los estados, hay que escuchar a la militancia, hay que tomar decisiones cuando se dice que hay una situación compleja, porque ¿qué pasa? En política muchas veces no quieres perder a nadie. Entonces, al no querer perder a nadie, hay una situación de conflicto donde posiblemente hay un agresor claramente identificado, pero tú dices, no, pero es que no puedo perder un militante del partido. No, o sea, yo prefiero dos, pero que están con buenos valores, que van acorde a lo que promueve el partido y que van a dar lo mejor de sí a que estén en una situación de conflicto permanente. Y formar, o sea, pero que se forme también quienes toman las decisiones. O sea, porque te hablé, hay muchos talleres que hacemos, que llevamos a las militancias del partido, que llevamos a los estados, pero los que toman las decisiones y esas direcciones nacionales no justamente son los que reciben esos talleres. Y ellos también se tienen que formar en temas de género, de igualdad. Y tienen que entender que el mundo ha evolucionado, que el mundo cambia, no podemos ser ortodoxos, no podemos ser estáticos. O sea, uno se va adecuando al contexto histórico, social, cultural en el que nos encontramos en cada época. Entonces no podemos seguir haciendo política con herramientas del siglo XX cuando estamos en el siglo XXI. Sí, y ahí es importante lo que dijiste, que tiene que ver con que, bueno, no te puedes hacer el loco. O sea, si hay un agresor, y eso es una postura seria, ¿no? Si hay un agresor, hay que defender a la víctima. Claro. O sea, siempre tenemos que estar de parte de la víctima. O sea, no nos podemos hacer los locos. Te me adelantaste un poco porque yo te iba a pedir pero te iba a pedir que no me hables a mí y no le hables a bueno, sí a las chicas de Nosotras por Todas, porque se supone que ellas van a ir a sus partidos a transformar la realidad, pero háblale a los dirigentes de los partidos y cuéntales las 3 mejores prácticas que conoces, o sea, las 3 mejores buenas prácticas de prevención de violencia basada en género en los partidos. ¡Wow! Que no las tengo así como tan categorizadas. Estoy aquí dando... Este momento del programa se llama escalómetro. Cuando veas tu capítulo vas a ver, mira, puso una escala de valor. Sí, chique, ok, ya va, no lo tengo tan categorizado. Y no quiero como tardarme tanto pensando por temas del tiempo, ¿no? Para la edición. Pero ¿qué prácticas pueden hacer los dirigentes de los municipios y en los estados? Bueno, involucren, cuando hagan sus reuniones municipales, regionales, inviten a mujeres. O sea, invítenlas y escúchenlas, denles la palabra. No traten de, qué buena práctica, pero maravillosa. No traten de... corregir lo que dijo la mujer. O sea, el mansplaining es una práctica demasiado común en los partidos. No, lo que ella quiso decir es eso. No, escúchala con atención, que tiene buenas ideas y no le corrijas la manera. Ella lo que dijo es lo que quiso decir. Tú no tienes por qué ser como el transmisor de esa persona, como que si no supiera hablar. 2, cada vez que un compañero de partido te diga, mira, qué buena está esa tipa, o mira, tengo esta foto de ella, no te rías del chiste porque no es un chiste. Tienes que juzgarlo y tienes que decirle, eso que estás haciendo está mal y te prohíbo que vuelvas a hablar mal de las mujeres delante de mí. O sea, los asuntos privados son los asuntos privados de las personas. Esa es una práctica que parece una tontería, sencillita de hacer. Y es simplemente no seguirle el juego a otros hombres cuando quieran venir a hablar de intimidad, de privacidad de otras mujeres y no sexualicen a la mujer. O sea, cuando una compañera del partido la vayan a presentar en algún evento, en algún encuentro, no hagan alusiones a su aspecto físico. La preciosa, la bella... Francelia, no, nómbrenla por su cargo como lo harían con un compañero hombre. Nómbrenla por su profesión, por su carrera, por su cargo en el partido, pero no por su aspecto físico, porque eso es un patrón súper común. O sea, yo creo que me iría con esas 3 porque tal vez no son los cambios trascendentales, pero es algo que está a la mano. O
sea, porque a mí de nada vale decirle que tienes que crear un protocolo y tienes que hacer esto, pero no lo van a hacer. Pero estas tres cosas están a la mano de esos dirigentes en todos los partidos, en todo el territorio nacional. Y además no es una decisión individual. Ya, y entonces lo pueden hacer. No es que, ay, no es que se escapa de mis manos porque necesito que me lo apruebe el partido. No. Tú puedes dejar de sexualizar a las mujeres, presentar a sus compañeras por su cargo y no por su aspecto físico. Y puedes, cuando un hombre te venga a hablar mal de otras mujeres, decir, conmigo no te permito ese tipo de conversación. Son tres acciones sencillas que pueden transformar muchísimo la manera en la que se hace política. Sí. Sobre todo en los niveles donde la relación es más cercana, es más directa y donde de verdad tienes la posibilidad con esas tres cositas de generar un cambio cultural y conductual importante. Ay, Evelyn, estamos casi por irnos, pero yo quería pedirte, y es más por en esta misma línea, ¿no? de las propuestas, ¿qué puede hacer el movimiento feminista, el movimiento de mujeres? Pero no solo en las que estamos en el tercer sector, sino ese movimiento feminista y de mujeres integrados con las mujeres de los partidos para protegernos mutuamente. Bueno, te digo, es que en este contexto en el que me agarras, que estamos grabando, también es como, no te puedo negar que estoy un poco down, ¿no? O sea, porque no hay institucionalidad en el país, entonces es muy difícil transformar y no quiero ser pesimista, normalmente no lo soy. Hay que luchar por esas transformaciones, pero es que yo, ¿qué te podría decir? Aparte yo soy politóloga, bueno, somos colegas, o sea, uno tiene como una manera, una estructura y de trabajar con la estructura de gobierno. O sea, yo te diría que es algo que incluso se ha intentado, es bueno, vamos a unirnos mujeres de sociedad civil y de partidos políticos y vamos a exigirle al CNE que cuando los partidos para poder inscribir candidatos tengan inscrito su protocolo y tantos talleres en temas de género. Eso se ha intentado, no se ha terminado de concretar, pero tenemos un CNE. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que dice, anomia. Qué difícil. Si nos escuchan y tienen el concepto de anomia, para que no nos los pregunten a nosotras, lo dejan ahí en los comentarios. Entre politólogos es muy común el concepto de estado de anomia. Entonces la gente dice, bueno, ¿estas mujeres de qué hablan? Si alguien lo sabe, parecido. Pero sí se aparece. Pero sí creo que es importante como que también podamos como ir diseñando acciones colectivas, ¿no? Que quizás no podemos incidir en el CNE, quizás no podemos incidir en la Asamblea Nacional, quizás no podemos incidir en el Poder Ejecutivo, pero yo sí creo que, bueno, que sería interesante como comenzar a incidir dentro de los propios partidos, ¿no? Como estas tres acciones que nos dices que son bien puntuales, bueno, dentro de los partidos también, cuáles son estas acciones que pudieran permitirnos participar en espacios seguros, ¿no? Y que eso haga que más mujeres participen y no que las mujeres se retiren porque los entornos no son seguros. Mira, cuando hablabas de lo que pasó con María Corina, yo pensaba también, mira, lo bonito que ocurrió no es solo esta mujer que uno ya la tiene como, bueno, esta mujer es la cara de este momento en el liderazgo, pero no es solo eso, es lo que pasó alrededor. O sea, yo veía a una Elsa Solórzano desprendida, abocada a una tarea de acompañar ese liderazgo, de poner toda la estructura de su María partido. Beatriz Martínez, Adriana Pichardo. Veía todo esto. Yo me acuerdo que yo escribía en X, esto es las mujeres, o sea, porque yo estaba demasiado emocionada que decía, cónchale, qué bonito lo que veo las mujeres. Y los comentarios eran, bueno, sí, porque el candidato es un hombre, porque Dios mío. O sea, no se trata de desconocer lo que hace el otro. Claro. O sea, yo sabía que el candidato era un hombre, pero me gustaba resaltar todo lo que estaba ocurriendo detrás y cómo las mujeres decidieron impulsar un movimiento, ¿no? Entonces, bueno, Evelyn, yo creo que ya estamos casi, ahora sí, estamos ya casi por irnos. Esta es la última pregunta y queríamos, bueno, a nosotros nos gusta un poco el chisme, que ustedes nos hagan aquí una revelación y es como eso de lo que nadie habla, eso que ustedes en los partidos saben que ocurre, que tiene que ver con la violencia que enfrentan las mujeres, pero que nadie habla, que la gente se hace los locos y mira para los lados. Sí, a ver, yo diría, puedo contar una anécdota personal, porque sí, yo creo que es lo más respetuoso para no hablar de otras compañeras que no han decidido hablar por sus razones, ¿no? A mí me pasó algo que a mí me avergonzaba al principio. Me acuerdo la primera vez que lo hablé, para mí fue traumático. Lo hablé en la estancia, en un círculo feminista que me invitaron. Ahí estaba Vanessa Vargas, que se nos ve, te quiero mucho. Fue la primera vez que como que lo hablé y después de ahí comencé a decirlo, pero esta es la primera vez que lo voy a decir como para público, para redes, ¿no?
Cuando yo estaba nueva en el partido, un día fui a una de las casas del partido con una licra. Entonces estaba con una licra de estas de hacer ejercicio, pues, y así íbamos a una caminata. Y había un señor, y cuando me va a saludar, me dice al oído, es que es muy fuerte. Ustedes verán si lo tienen que censurar. Con esa licra se te marca una cucota, me dice. Yo, o sea... Y joven además, ¿no? Ya yo era una chamita, o sea, yo tenía, no sé, 18 años cuando mucho. Yo creo que 17, pero ponle 18. Y yo me quedé muy asustada. Evidentemente, dije, ¿quién me manda a mí venirme en licra? Evidentemente me eché la culpa, porque así no socializan. Y asustada, que yo decía, yo no le puedo decir esto a nadie, porque van a decir que soy conflictiva, no me van a creer. Y bueno, o sea, ya yo me le alejo a ese señor y listo. Y ¿sabes? Y después como que van a decir que, no sé, yo me puse miles de trabas en la cabeza y nunca se lo dije a nadie. Yo tenía amigos de mi confianza que hoy en día digo, no, yo se lo hubiese dicho y creo que me hubiesen apoyado mucho, pero bueno, es que no socializan así. Y yo a ese señor por muchos años lo veía con miedo, o sea, yo siempre me apartaba, ¿no? Y es un señor super X, o sea, no es un dirigente nacional ni regional, es un dirigente municipal, o sea, pero eso estuvo ahí, ¿sabes? Y para mí fue bastante traumático. Yo, bueno, después que lo hablé, dije, bueno, yo voy a empezar a hablar de esto. Y cuando lo hablé me ayudó a como ya alzar la cara y decir, ¿por qué me tengo que avergonzar de esto? Yo lucho por los derechos de la mujer, sé que no hice nada malo, no me tengo que avergonzar de contar esto, pero bueno, esas cosas pasan. Esos chistes son más normales o esos comentarios son más normales de los que te imaginas. Comentarios respecto a alguna parte sexual de tu cuerpo, de tus senos, de tus nalgas, esas cosas pasan muchísimo, pasan a diario, en los partidos. Pero no en creo... los partidos, porque entonces yo he escuchado compañeras de otros partidos que dicen mi partido no pasa, y yo, ay Dios mío, o sea, lo he visto, o sea, y conozco compañeras de esos partidos que sí lo cuentan, pues entonces... Pero no es que no pasa, es lo que dices, es que pasa y se hacen los locos, por eso nosotros o se decíamos, normaliza, se piensa que es normal. o se le pone la culpa a las mujeres, entonces Exacto. bueno, tenemos que, y yo creo que esta lección que nos está dando la señora Pelicotte en Francia es valiosísima y hay que traerla, la violencia tiene que cambiar de bando, tú lo dices, o sea, yo me sentía avergonzada porque yo sentía que la culpa era mía, no, la culpa no es de las mujeres, señor. O sea, nosotras no andamos por la vida diciéndole a los hombres se te marca nada. Sí, y muchas veces se les marca. No sabemos si es intencional. No sabemos si es intencional, ¿no? Se les marca. Nosotras no se lo andamos diciendo. O sea, no, cuando andan con sus camisas a medio abrir con el pecho peludo, no les andamos diciendo, mira, tápate ese pecho peludo que no lo queremos ver. ¿Sabes? Yo creo que y es importante, por eso siempre en esta última pregunta queremos como visibilizar esas cosas que sabemos que pasan, que sabemos que contribuyen al problema y que no decimos. Así que, Evelyn, te queremos agradecer porque tú sí lo dices, por eso decía, no, ella tiene que estar aquí, pero ella sí lo dice. Ya cada vez voy perdiendo la pena. Ay, ella sí lo dice. Es que yo creo que a medida que también uno crece en edad y te das cuenta que no hay mucho que perder, o sea, al final tienen más que perder ellos. Y es eso, es Giselle Pelicotte. Y esa frase, así como lo personal es político, va a marcar la historia del feminismo. La violencia tiene que cambiar de banda. Francela, te quiero dar un regalo antes de ir. Te traje esta bandana que sacamos nosotras de la Alianza Mujeres Políticas. Está bellísima. Que dice por más mujeres en los puestos de poder y decisión. Apostamos a eso. Sabes que desde nosotras por todas también apostamos a eso. Y yo sí, lo voy a poner acá. Y creo que va a estar en los próximos programas. Amigos, nos tenemos que despedir. Evelyn Pinto es politóloga, mi colega, política, coordinadora de la Alianza de Mujeres Políticas, jefa nacional de activismo de Acción Democrática. Pueden seguirla tanto en las redes de la Alianza de Mujeres Políticas como en sus redes personales. Evelyn Pinto de. Evelyn, ha sido un placer. Podría haberme quedado todo el día. Sabroso. Mira, quedó lindísimo. Me encantó. Bienvenida. No, me encantó. Valió la pena la espera.